Le escucho, Nelson. Buenos días. Ahora sí, doctor, ya estamos. Lo estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias, Pablo Garcés, docente universitario, por aceptar la invitación para poder conversar, para tener las impresiones, los análisis de personas como usted que con su preparación nos ayudan precisamente a entender esto. Quiero empezar con la pregunta que hice en portada, principalmente sobre la crisis carcelaria. ¿Tenemos o no tenemos liderazgo desde el gobierno para afrontar esta crisis, desde su perspectiva? En este momento tenemos, creo, una crisis sin precedentes, Nelson. Es importantísimo reconocer que no existe en el récord histórico del Ecuador una situación como la que enfrentamos ahora y ante situaciones extraordinarias como estas, ciertamente requerimos liderazgos extraordinarios. Y ese creo que es quizás la vara con la que debemos medir la situación actual. El Ecuador que tenemos ante nosotros, en muchos aspectos, la seguridad es solamente uno de ellos, es un Ecuador atípico. Y entonces liderazgos típicos o medir la gestión actual de una manera típica resulta insuficiente. Necesitamos, para la situación extraordinaria, necesitamos un liderazgo extraordinario y yo creo que por eso las expectativas son tan altas y las necesidades, las urgencias también tan imperantes. Y por eso también la gente entra en desesperación, ¿verdad, doctor? Porque es como una impotencia, ¿no? Es como ver una nueva masacre y luego ver un gobierno que no se pronuncia. Y más aún ver un ministro que dice, oiga, ¿sabe qué? No soy el vocero es el SNAI. A mí me chocó eso, lo hablaba hace poco con Gisela, con la asambleísta, y le decía, no logro entender. Cuando hubo la masacre, el presidente, una de las primeras masacres, el presidente Lasso salió y dijo, me voy a encargar. Yo dije, chévere, qué bien. Se olvidó, dijo, me voy a encargar personalmente, se olvidó. Y ahora ya de frente, Pablo, nos dicen, no, yo no, está el SNAI ahí, que hable el SNAI, que diga quién se murió, quién no se murió. Esa desidia, esa apatía, nos pasa factura también como sociedad. Desde luego, nos pasa factura a todas y todos y aquí el temor, Nelson, sobre todo es que tanto la ciudadanía como el gobierno nacional haya comenzado de alguna manera a naturalizar la Oh. situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Quizás las primeras masacres pues nos llama la atención nuevamente por la novedad y usted quizás mejor que nadie, Nelson, por la actividad que realiza, usted sabe que las noticias por su propia naturaleza son noticias por justamente la novedad, lo atípico que resultan ser. Claro. Y entonces, claro, esto llama la atención de las personas y de los tomadores de decisión. En la medida en que los eventos se vuelven repetitivos, los sucesos resultan reincidentes, tanto la ciudadanía como los tomadores de decisión, pues deja de llamarles la atención y esto, el riesgo aquí enorme, tanto para la ciudadanía como para el gobierno nacional, es que se comience a naturalizar y a pensarse que una masacre ya es de una cuestión diaria, ¿no es cierto?, consuetudinaria. Esto no tiene que dejarnos de sorprendernos. Y aquí es desde luego importante, tanto para nosotras y nosotros como para las personas que están en los cargos políticos, sea cual sea la rama del Estado, el no perder nuestra capacidad de asombro ante eventos que son siempre inaceptables. En alguna oportunidad escuchaba recientemente que decían que, bueno, en esta ocasión es una docena, quizás un poco más de víctimas, y entonces la magnitud no es tan grande como en situaciones pasadas, ¿no es cierto?, en donde sobrepasaban las decenas de víctimas. Una víctima es demasiado. Una víctima es inaceptable y nosotros como sociedad debemos no perder nuestra capacidad de asombro ante esta situación. Usted tocaba un tema esencial, la capacidad de asombro, y créalo, doctor, que a veces hasta nos pasa, ¿no?, con el tema, y tiene toda la razón. Es decir, ahora aparece un ahorcado y nosotros decimos, un ahorcado. Y tiene toda la razón, se mataron 15. No se mataron, se descuartizaron porque hubo una masacre nuevamente, 15. Están en aumento, 20 y pico de heridos, pero no, es que la vez pasada fueron, creo que 100 y pico, ¿verdad? Entonces no pasa nada, presidente, tranquilo. Veo a los asesores diciéndole, presidente, suave, hemos bajado el índice, estamos mejorando. Se están matando ahora menos personas en las cárceles. Esa capacidad de asombro, que es importantísimo y que ojalá que la gente que nos está viendo también no lo pierda, porque eso es lo que debería hacernos cambiar, Pablo. Eso es lo que debería hacernos reaccionar. Pero aquí hay un detalle.
Yo me puedo quejar, yo me puedo asombrar, yo me puedo lo que sea, pero no tengo la posibilidad de tomar acción. Quien tiene la posibilidad es el gobierno y no termina haciendo nada. ¿Qué esperar como sociedad? ¿O qué deberíamos esperar? ¿O qué nos hubiese gustado ver de parte del gobierno en estas cosas? Aquí es importantísimo reconocer, hago una doble reflexión con respecto a su pregunta, muy importante, Nelson. La primera es que sí, los tomadores de decisión son finalmente quienes implementan política pública, quienes orientan la dirección en la que se mueve el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? Y aquí es importante reconocer que también esos tomadores de decisión, quienes se encuentran en el gobierno, en una sociedad democrática como la nuestra, responden también a las presiones de la sociedad. Finalmente, el mandatario responde a sus mandantes y entonces, por eso la importancia, Nelson, de lo que mencioné en el inicio, de no perder nuestra capacidad de asombro y al no perder nuestra capacidad de asombro, también no perder nuestra capacidad de trasladar, de comunicar nuestras preferencias, de que no queremos ser asombrados de esta forma, de que Claro. estas sorpresas disgustan, de que estas sorpresas apenan y de que consideramos estas sorpresas inaceptables. Y entonces, aunque el gobierno finalmente es quien toma la decisión, esta decisión debe estar vinculada, articulada a las preferencias de la ciudadanía. Ujú. Finalmente, un gobierno no tiene carta blanca para actuar como decida, como guste, sino que debe responder a las preferencias y a los intereses de sus mandatarios, de sus mandantes. Entonces, eso por un lado. Y luego, con respecto a su segundo punto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos esperar? Bueno, Ajá. pues deberíamos esperar precisamente un gobierno que escuche, un gobierno que tenga la apertura para reconocer cuáles son esas voces, las voces desde abajo, las voces desde quienes están padeciendo de estas urgencias, las voces de quienes quizás no se encuentran cerca de la toma de decisión en este momento, pero cuyas necesidades son urgentes y deberían convertirse en prioridad. Y aquí es fundamental reconocer que como estas voces quizás están distantes, ¿no es cierto? Es responsabilidad del gobierno nacional también ampliar su espectro, ¿no es cierto?, de escucha, ampliar sus oídos a voces quizás menos cercanas, a voces plurales, a voces distintas que le inviten a reconocer otras necesidades, otras realidades y, como digo, que pueden y deben convertirse en prioridades. Sería eso el ideal, ¿no? Sería, creo que lo más lógico, pero no, no aparente, es lo que es. Estamos viendo un gobierno que escucha solamente a sus 4 amigos y que no termina de escuchar más adelante. Dentro del asunto del desarrollo, esto acá nos afecta, Pablo, porque a veces siento que la gente se desconecta también, me preocupa mucho eso, porque la gente dice, bueno, sí, allá, mientras no me maten a mí, mientras no me pase a mí, mientras yo siga vendiendo, pero el problema es que no estamos vendiendo, no estamos abriendo los negocios, no hay ventas, no hay progreso, no hay desarrollo, porque hay terror, hay miedo. No podemos desarrollarnos si tenemos o si vivimos en inseguridad. Y mire lo que usted menciona, Nelson, la pregunta a la que usted está llegando es medular, Eh, ¿no? ¿Existe desarrollo sin seguridad, Nelson? no, yo creo que no. Podemos hablar de un desarrollo sin seguridad. Y aquí esto nos invita a una reflexión adicional. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué concebimos como desarrollo y qué concebimos como seguridad? Ya. Mire, por la naturaleza de su pregunta, yo puedo inferir que usted nos está invitando a la reflexión de no hay negocios, no hay comercio y usted está asociando predominantemente el desarrollo como desarrollo económico. Y esto es entendible. Ya, Pero el desarrollo no es exclusivamente económico, pues. perfecto. Nelson, podemos tener un país que crece. Podemos tener un país que crece, que vende, que exporta, que tiene una muy buena Y economía, que seguir tiene siendo un pobres. PIB creciendo y que tiene niveles inaceptables de pobreza y desigualdad. O sea, concentrarnos exclusivamente en la parte económica, Nelson, es insuficiente. Ujú. ¿Sí? Lo económico es necesario, pero es insuficiente. Nosotros tenemos que reconsiderar el desarrollo y pues es importantísimo mirar que el desarrollo está en las personas, el desarrollo debe ser humano con una preocupación desde luego por el medio ambiente. Y entonces, si es que nosotros tenemos una sociedad que tiene altísimos niveles de crecimiento, ¿no es cierto?, de dinero, de ingresos, como digo, Producto Interno Bruto, pero tenemos gente analfabeta, Ujú. tenemos gente que muere por enfermedades prevenibles. Tenemos un alto nivel de desnutrición infantil, Nelson. Total. Podemos llamarnos desarrollados, podemos decir que Ecuador se desarrolla. Difícilmente llegaríamos a esa conclusión, ¿no es cierto? Y, y- y- ¿Y esto qué significa? Perdón que te Significa interrumpa, que Pablo. la plata no lo es todo.
perdón que te interrumpa, y estamos en este nivel de las dos vías, ¿no? Porque no tenemos crecimiento económico, tomando en consideración lo que dices que es cierto, a pesar de que el ministro de Economía ha dicho que en 20 años ha sido la primera vez que se cumplen los plazos y contratos del FMI, bravo, pero acá tenemos pacientes sin medicina, gente que se muere, analfabetismo y desnutrición, que a propósito no se hace absolutamente nada por eso. Entonces estamos en las dos cosas, Pablo. No crecemos con plata, porque es cierto, pero tampoco crecemos en lo social. O sea, estamos en un barranco, pero ya, así ya en el abismo. Correcto. Y esto debe preocuparnos nuevamente, Nelson, que tengamos, y solamente por dar unos indicadores que seguramente usted conoce y que seguramente conoce quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Y que quizás si no lo conocen, al menos lo perciben en el día a día. O lo viven. Nelson, en este momento nos encontramos con que el 25% de la población en promedio está viviendo bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza significa menos de $90 al mes Dios o santo. menos de $3 al día. Dios, Y todas y todos, Nelson, seguramente también hemos sido sensibles a la subida de precios en varios artículos en los últimos semanas y meses. Y sin embargo, seguimos con un porcentaje de pobreza así de inaceptable. Y si es que vamos más allá, si es que vemos la diferencia entre lo urbano y lo rural, es todavía más alarmante. Mientras en las urbes la pobreza es del 17%, en lo rural sobrepasa el 43%. Es decir, Nelson, en lo rural casi 1 de cada 2 personas vive por debajo del umbral de pobreza. Y esto es, nuevamente, esto es preocupante, no deberíamos perder la capacidad de asombro, que tengamos cada vez más mendicidad en las calles, no debería dejar de asombrarnos, que tengamos cada vez más desempleo o empleo inadecuado, no debería dejar de asombrarnos. Y aquí va mi segunda reflexión con respecto a lo que mencionabas hace un instante. ¿Qué es la seguridad? Creo que es importante reconsiderar también que la seguridad no es solamente la defensa del Estado, la defensa de las instituciones, la defensa del aparato de gobierno y el aparato estatal, la defensa nacional, digamos. También es importante reconocer, Nelson, que desde hace un par de décadas ya, a nivel internacional, hemos pasado a un nuevo paradigma, o al menos hemos introducido un nuevo paradigma que se encuentra en debate con el primero, que es la seguridad humana. Y esto es, nuevamente, enfocarnos en las personas y en qué significa seguridad. Significa que no que el Estado esté libre de amenazas exclusivamente, sino que las personas estemos libres de amenazas. Claro. Y aquí el lenguaje es muy claro, es que las personas estén libres de necesidades y libres de miedo. Esas son las dos características. Si usted se pregunta, Nelson, si la audiencia se pregunta qué es la seguridad humana, es que nos sentamos todas y todos libres de dos cosas, de necesidades y libres de miedo, que podamos caminar sin ningún miedo, que no tengamos miedo, por ejemplo, de las personas que nos rodean, que podamos socializar, que podamos realizar nuestras actividades sin temores, y por otro lado, que no tengamos que vivir en angustia de que no tenemos servicios básicos, de que no tenemos un salario adecuado, de que no sabemos si podemos o no llevar un plato de comida al día siguiente a nuestras mesas de nuestras familias. Esa es la seguridad humana, y por eso la seguridad humana implica que nos preocupemos. Educación, salud, también tener un medio ambiente adecuado. Entonces es una concepción mucho más amplia, mucho más holística, que nos invita a alejarnos o a cuestionar al menos en alguna medida el lenguaje de seguridad como defensa y militarización. Como pelea y como guerra. Correcto, si no, correcto. Algo nos invita más a completo, reconsiderar eso, porque si es que hacemos eso, Nelson, ya, si es que el problema es distinto, la solución es distinta. Entonces, si es que el problema ya no es la violencia, sino que el problema es la falta de empleo, si es que el problema es la falta de educación, pues atiendo ese problema. Claro. Ya no con violencia, ya no con armamento, ya no con más recurso en gasto de defensa, sino que con inversión en gasto social. Pablo, y ese es otro punto. Entonces, la inversión, ese es otro asunto que también nos está debiendo mucho actualmente el gobierno, la inversión. Hemos venido escuchando y viendo y sintiendo una reducción sistemática de presupuestos. Entonces, volvemos al meollo del todo. La política pública, un Estado responsable y la inversión, que lamentablemente hoy no tenemos, no vemos, y nos muestran y nos enseñan como trofeos tener reservas internacionales hermosas, pero vivimos otra realidad. Es como el papá que sale de la casa cachina, ¿verdad? Con los panas, el que paga la chupa,
y en la casa no da, pero ni para un arroz con pollo. Evidentemente. Y aquí, esta es nuevamente una reflexión que de pronto el gobierno tiene que hacer, una introspección muy fuerte sobre qué implica ese encuentro del que hablábamos hace un año, ¿no es cierto? ¿Qué implica ese encuentro? Encontrarnos de qué forma, encontrarnos para qué nos vamos a encontrar. Y aquí es fundamental reconocer que efectivamente la reflexión suele ser, Nelson, que elegimos un gobierno con unas preferencias que tienden hacia la derecha, ¿no es cierto? Y entonces, pues, no debíamos esperarnos nada distinto. Pero resulta, Nelson, que si es que fuera así, este gobierno se enfoca, como muchos dicen, a las libertades, ¿no es cierto? Las libertades individuales y demás. Pero esto no está en contraposición con otro tipo de libertades. Y simplemente, si es que escucháramos, y en este caso también, por ejemplo, si escucháramos a la academia, si escucháramos a los expertos, podríamos ver, Nelson, que podemos enfocarnos en este momento, podemos encontrarnos en un enfoque hacia las libertades, diría yo. Y aquí el enfoque puede ser no a las libertades negativas exclusivamente. ¿Cuáles son las libertades negativas, Nelson? Son esas de ser libre de obstáculos, ser libre de restricciones, ser libre, que no haya limitaciones a mi libertad. Que nadie me controle y déjeme hacer lo que me da la gana. Correcto, es regular, exacto. Pero esas se llaman libertades negativas, Nelson. Sí. Podemos concentrarnos también, y aquí ese es el desafío, incorporar esto, y esto creo que es un buen encuentro. ¿Por qué no incorporamos las libertades positivas? ¿Y cuáles son las positivas? Las libertades positivas son las libertades para. Soy libre para estudiar. Soy libre para atenderme en materia de salud. Pero para que existan esas libertades, necesitamos justo lo que decíamos. Necesitamos un poco de intervención estatal. ¿Por qué? Porque una persona pobre, si no tiene una escuela cerca, no tiene libertad de educarse. No tiene libertad para educarse. Una persona pobre sin atención de salud de calidad no tiene la libertad para sanar, para curarse, ¿verdad? Y entonces no puedo decir que las personas tienen la elección, porque a eso se reduce la discusión de libertades, ¿no es cierto? No puedo decir que nosotras y nosotros tenemos la libertad de decidir y de actuar en el mundo si es que no tengo opciones reales, ¿no es cierto?, para mi vida. Y entonces ahí es donde entra el Estado, para que esas personas que tienen una situación particularmente vulnerable tengan estas opciones disponibles para ellos. Pablo, ese comentario que no me gusta cuando dice el pobre es pobre porque quiere, estás enfermo porque quieres. Te quiero dejar con ese comentario y también te quiero preguntar, porque además estás muy vinculado a la academia, si ha existido desde la academia algún tipo de vinculación del actual gobierno con la academia para precisamente encontrar estos criterios que son los que debería despertarle a un presidente. Es decir, yo soy presidente de derecha, de izquierda, de lo que sea. Un Pablo que venga y me diga, Nelson, pasa esto. Yo no lo puedo hacer, no soy presidente. Usted es el presidente, Nelson. Por favor, actúe. ¿Ha habido esa vinculación en algún momento? Sí, ha habido distintos espacios. Yo al menos conozco de un par de espacios en donde universidades de posgrado han hecho encuentros. Por ejemplo, la semana anterior hubo un encuentro con una universidad, no de posgrado, de pregrado de aquí de la capital, en donde se incorporó, por ejemplo, a la Cancillería y estuvo presente el canciller de la República justamente para discutir en un espacio académico sobre una agenda de política exterior. Qué bueno. Igualmente, desde otras universidades de posgrado ha habido la generación de espacios para discutir el tema de seguridad. Y desde luego, esta apertura nos da un aliento, ¿no es cierto? Nos da un horizonte de esperanza. Ahora, lo importante va a ser que estos espacios produzcan resultados, claro, ¿cierto? Que estos espacios no sean solamente, estos espacios, Nelson, son un medio para un fin, no son un fin en sí mismo. Entonces, estos espacios tienen que generar resultados y tienen que, ojalá, plasmarse quizás en la política pública de tal manera que nosotros, las y los ecuatorianos, podamos reconocer esa influencia y esa incidencia que tienen los expertos en la toma de decisiones. Eso precisamente le iba a comentar porque sí, efectivamente, se encuentran, se analizan desde la academia, los expertos hablan, dicen, mencionan y al final del camino es la ejecución. Y ahí es donde también empieza un poco a divagar el gobierno porque nos enfrentamos a un presidente que lamentablemente nos dice una cosa y luego nos resulta diciendo otra. Esta perspectiva, incluso internacional, Pablo, ¿no? Hablando de lo que decías de estos encuentros, yo me imagino que la academia tiene que haberse tirado los cabellos cuando internacionalmente salen a decir que el presidente del Ecuador está pidiendo ayuda por todo, que no creo que sea malo,
pero ya llama la atención de que no soluciona nada y que solamente es ayuda, 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 ayuda. Yo creo que eso es importante reconocer que la ayuda es necesaria. Sí, Quizás pedirla podemos discutir si es que era conveniente, pertinente, etcétera, pero yo creo que lo importante es que todas y todos reconozcamos. Yo, por ejemplo, considero que no es solamente responsabilidad del gobierno nacional el tener apertura para escuchar a la academia. Yo creo que es importante también que la academia presione y diga, escúchenos, qué bien, tenemos claro algo que sí. decir. Sí. Aquí es importante que todos los actores, desde nuestro ámbito de competencia, y aquí me incluyo como académico, es importante que nosotros también presionemos y alcemos nuestra voz e intentemos propositivamente dar alternativas viables que permitan atender las urgencias nacionales. Y entonces siempre es una suerte de corresponsabilidad, Nelson. Por eso se habla de gobernabilidad, ¿no es cierto? En donde muchos actores participan de la toma de decisión y de las riendas de los destinos de un Estado, ¿no es cierto? Y entonces, si es que esto es así, y si es que de pronto usted y la audiencia coincide conmigo, es importante que todas y todos, regresamos al punto original, pues no perdamos la capacidad de asombro, pero no Eso es perdamos tampoco importantísimo. la fuerza, Eso es no importantísimo. perdamos la responsabilidad es esta suerte de civismo, ¿no es cierto?, que tenemos sobre lo público, sobre el Estado, sobre el Ecuador. Finalmente el Ecuador lo hacemos todas y todos tenemos una parte del conocimiento, pero también una parte de la responsabilidad sobre nuestros destinos. Y entonces, importantísimo, desde cualquiera sea el espacio, incluyéndole a usted, Nelson, desde luego, Sí, sí, con sí. la comunicación, que nosotros participemos y no perdamos la fuerza y no perdamos nuestra incidencia o la intención de incidir de manera propositiva en las decisiones que nos afectan a todos y todos. Definitivamente, nosotros tratamos de hacer nuestra parte a pesar de que de pronto pueda, usted sabe que la interpretación de la gente es diversa y no me enoja ni me incomoda, pero siempre hemos criticado al poder porque creo que el poder es el que tiene que accionarse, ¿no? A veces nos han criticado y han dicho, sí, pero si fuese el otro gobierno de pronto no decías nada. No, porque no se puede tapar las falencias de medicina, de inseguridad, asumiendo que pase exactamente lo mismo con el otro personaje que ganó. Estaríamos diciendo lo mismo, porque no se trata de banderas, se trata de necesidades, se trata de aplicar lo mínimo a la gente que menos tiene. Estas personas que arrancan en el kilómetro cero de una carrera que es muy complicada, Pablo. Así que sí, totalmente de acuerdo. Gracias por siempre estar con nosotros. Bueno, primera vez, espero que sea más seguido. Ojalá no sea la última, Nelson. No, te vamos a molestar. Ya cuando nos enganchamos, Por favor. siempre somos ahí molestosos. La audiencia, No, no. Pablo, porque la audiencia reacciona. Uy, la audiencia Ah. dice, chévere, es invitado, bacán. Tráelo otra vez, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo volvemos a molestar, lo volvemos a molestar. No, yo entiendo, Nelson, que usted tiene una audiencia no solamente amplia, sino que además muy fiel y exigente. Sí, Así es sí, que, sí, sí. pues de mi parte, un Apasionada. saludo a todos quienes nos escuchan, quienes participan. Y esto es bien importante porque en medios alternativos como este es en donde hay una retroalimentación. Tenemos una retroalimentación. Entiendo que usted, por ejemplo, en este momento debe tener un chat en donde de pronto Aquí estoy estas leyendo. ideas que estamos discutiendo se debaten, se discuten, generan algún tipo de interés, se cuestionan, que eso también es muy importante porque solamente así aprendemos. Y esa retroalimentación que tenemos, sea en tiempo real o a posteriori, creo que es una característica indispensable en momentos como estos. Y entonces este espacio que usted lidera me parece que es fundamental. Yo le agradezco por la invitación. Mil disculpas, al inicio de la entrevista no le extendí el saludo correspondiente ni a usted ni a su audiencia. Me disculpo, lo hago ahora. Fue por un tema de los parlantes que no escuchaba, no sabía si ya estaba al aire, pero desde luego, siempre las órdenes, Nelson. Es importante participar, como digo, todas y todos, y cuente conmigo cuando la ocasión lo amerite. No, definitivamente. Y decías algo, yo estaba chequeando aquí el chat, estamos leyendo, y sí, la comunidad que tenemos es activa, es apasionada, es un poquito medio complicada también a veces, pero los queremos mucho. Pablo, muchísimas gracias, te molestamos en otra oportunidad para analizar. Pablo, podríamos analizar cualquier tema, ¿no? Estamos Desde abiertos luego. a todos. Perfecto. Desde luego, Nelson, con mucho gusto, siempre las órdenes y hasta una próxima ocasión. Saludos a todas y todos. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, en esta última parte un gran invitado. Anótemelo, mi querida producción.